¿Cómo les va? Muy buenos días. 11 de la mañana con 1 minuto. Estamos empezando esta jornada de orden del día en una jornada absolutamente particular por todo lo que pasó anoche en el Senado y por la sorpresa generalizada a partir del resultado en el momento de que se votó ficha limpia. Estoy con dos compañeras que han estado trabajando hasta anoche, muy tarde, y donde estábamos midiendo las consecuencias políticas, los efectos, las sorpresas, lo que viene. Estamos buscando un testimonio. Así que comienzo saludando a Caro Ramos. Estamos también con María Caferata. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Cómo estás, ¿Qué dice? Pato? Buen jueves. Y anoche María Caferata dijo, qué buen momento para hacer periodismo parlamentario. Totalmente, y claro. le voy a tomar esa declaración, si se quiere, porque, claro, la verdad que el final de ayer, si bien todos sabíamos que podía haber algún imprevisto, bueno, verlo plasmado en el tablero fue fuerte. La verdad que nos sorprendió un poco a todos. La sensación en el recinto fue de shock total. ¿Y por qué, Pato? Porque en definitiva el oficialismo no logra, y acá hay que abrir todos los paréntesis posibles, no logra aprobar la ley de ficha limpia. Se necesitaban, Pato, 37 votos para sancionar la ley y se obtuvieron 36. ¿Por qué? Porque dos senadores de la provincia de Misiones que reportan al exgobernador Carlos Rovira, hablamos de Carlos Arce y de Sonia Rojas de Cut, cambiaron su posición. Ellos habían manifestado que iban a acompañar la ley de ficha limpia y finalmente la votan en contra, y de esa manera se pliegan a Unión por la Patria y terminan haciendo fracasar esta ley, con todas las preguntas, los interrogantes y las especulaciones que vamos a estar desarrollando seguramente a lo largo del programa. Efectivamente, yo ayer a la noche, alrededor de las 21, venía escuchando radio y un colega que respeto mucho me dijo, no tengo la certeza, pero Inspectore, creo que ficha limpia va a ser ley, decía. Y yo me quedé con alguna duda. Yo siempre decía que no entendía por qué le iba a dar este regalo del gobierno, básicamente a los Penato y al PRO, y que yo decía, si hoy el gobierno la tiene a Cristina en un momento político bajo y el peronismo lo tiene dividido, ¿con qué sentido van a victimizar a Cristina votando ficha limpia? No me terminaba de cerrar, pero no tenía el dato de los misioneros. Pero bueno, la que disfruta de este buen momento para hacer periodismo parlamentario es María Caferata. A ver, Caferata. Noche de sorpresas. Sí. A ver, vamos a contar unas infidencias. Se escuchó un en la sala de periodistas parlamentarios, claro, en el momento en el cual se conoció la votación. De vuelta, sí, fue una jornada en la cual la sospecha de que había maniobras y contramaniobras para hacer caer la ficha limpia siempre estuvo presente. No es decir que de repente se cae la votación y era un imprevisto que nadie podía haber anticipado. Había muchas sospechas. El jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, casi no se lo vio en el recinto en su banca, se la pasó entrando entre despachos, teléfono en mano, recorriendo los pasillos. Hubo mucho movimiento hasta minutos antes de que fuera la votación. Había un anticipo de diferentes estrategias que tenía el gobierno, que efectivamente es una ley que, si bien discursivamente en la práctica puede estar a favor, puertas adentro te reconocen que no es una ley que quieren acompañar. Y yo te voy a decir, Pato, no es solamente por la estrategia electoral coyuntural de que en la elección porteña Silvia Los Penato está encabezando la lista del PRO. También, porque te pueden decir, a la gente no le importa la ficha limpia. Lo que sostienen algunos dirigentes libertarios con los que he hablado es, en todo caso te sirve para consolidar tu núcleo duro. No es que vas a conseguir más votos si aprobás la ficha limpia. El tema sí es, hay algo medio de fondo que tiene el gobierno con la ficha limpia que tiene que ver con qué tanto vínculo tiene con la justicia este propio gobierno y quién es el que verdaderamente tiene un vínculo mucho más aceitado, que es Mauricio Macri, ¿no? Hay un temor también de que lo que le podría llegar a pasar a Cristina Fernández de Kirchner si la ley se aprobara, les pudiera pasar a ellos mismos, porque saben que no tienen tanta influencia en la justicia como lo tiene el PRO. Entonces también hay de fondo una objeción que siempre existió, que a eso también hay que sumarle el potencial de negociación que te daba siempre con el kirchnerismo, poder tener la ficha limpia ahí con amenaza. Hubo muchas negociaciones en el marco de lo que tuvo que ver con la investigación por el caso Libra, que se iba jugando de, bueno, nosotros tenemos el caso Libra por el lado del peronismo, pero nosotros tenemos la ficha limpia por parte del gobierno. Entonces, había una incomodidad originaria con el gobierno, pero bueno, a diferencia de lo que pasó en diputados en diciembre,
que muchos diputados de la Libertad Avanza se ausentaron al momento de la votación. En el Senado no era tan fácil que los senadores de la Libertad Avanza quisieran ausentarse. Entonces, bueno, la herramienta fueron los misioneros, fue Carlos Rovira. Exactamente, bueno, fue la gran novedad de anoche, tenemos los títulos pendientes, pero vamos a saludar a una diputada de la coalición cívica, a ver qué es lo que dice. Estamos comunicados con Marcela Campagnoli. Diputada, ¿nos escucha? A ver, buen día. Ahí estamos, la diputada de la coalición cívica. Diputada, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, primera pregunta, no hay otra opción. ¿Su opinión tras el resultado, lo sorprendió el resultado o creía que podía ser previsible? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. Sí. Uno siempre, yo por lo menos soy una persona siempre optimista, siempre espero lo Sí. mejor, no espero lo peor. Pero dudaba, es cierto, porque me llamó mucho la atención la puesta en escena del gobierno unos días antes, es decir, el día anterior, queriendo con ese comunicado para juntar las firmas. Yo dije, qué raro, ¿por qué quieren mostrar esto? ¿Cuál es la actuación que están haciendo? Porque yo no me olvido que el año pasado, cuando quisimos votar ficha limpia, se ausentaron 8 diputados de la Libertad Avanza para poder conseguir el quórum. No parecería que el presidente esté queriendo luchar con la casta, sino más bien que quisiera pactar con la casta. Yo en el 2018 presenté un proyecto de ficha limpia que abarcaba todos los delitos, no solamente los delitos contra la administración pública, sino que todos los delitos, porque a mí no me interesa que ni un homicida, ni un estafador, ni un violador tampoco me represente. Con ese proyecto recorrimos municipios que adhirieron, recorrí medios donde concientizamos, con Gastón Marri y Fanny Maldo juntamos 300.000 firmas que se las entregamos a Pablo Tonielli en aquel momento, que era el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En aquel momento era el gobierno de Mauricio Macri, no juntamos el quórum, llegamos a 125 diputados en una sesión fallida para poder aprobarlo. El año pasado hubo 2 sesiones. Aprobamos en Asuntos Constitucionales el dictamen y hubo 2 sesiones. Una faltó un diputado y otra faltaron, cuando era que se iba a aprobar, faltaron 8. Aprobamos el proyecto del gobierno, que con mucha mezquindad el gobierno quiso decir que a él le importaba la ficha limpia y mandó un proyecto nuevo, que no. Y eso se aprobó en diputados. Llama mucho la atención que justamente Misiones, que eran votos que se contaban, Misiones le ha aprobado todo al gobierno. Cuando digo todo, es todo. Es la provincia que más ATN, ayuda del Tesoro Nacional, recibió en Misiones. No tiene un gobierno kirchnerista, Rovira no es kirchnerismo, es un gobierno local, es un gobierno de un partido local. Entonces no se entiende, porque acá hay una clara negociación con un sector del peronismo para que no haya ficha limpia, para que Cristina pueda ser candidata. No solamente Cristina, hay un montón de gente que tiene doble condena que va a poder ser candidata. Pregunta, Caro. Sí, justamente iba a focalizar en eso, o sea, por lo que entiendo que dice la diputada, que habló de que el gobierno en realidad pactó con la casta, que hizo una puesta en escena, entonces directamente está denunciando que hubo un boicot a la ley de ficha limpia, y quería preguntarle, bueno, si fue así y con qué fines, en definitiva, ¿por qué el gobierno querría, a su criterio, que no hubiese ficha limpia? Porque el gobierno cree, a mi modo equivocado, como tal vez también lo creyó Marcos Peña en el 2017, que tiene que confrontar con Cristina para ganarla y destruirla. Y lo que vos haces es potenciarla, porque Cristina tiene un núcleo duro que lo va a seguir teniendo, aunque hayan hecho el peor gobierno de la historia, aunque el kirchnerismo haya perdido la oportunidad, no solamente lo que se robaron, sino la oportunidad que perdió Argentina de salir al mundo con el precio de los commodities, con todo lo que ingresó a Argentina. Por eso no es solamente lo que se robaron, sino lo que no se pudo hacer por Argentina. Cree que confrontar con Cristina es ponerle el clavo al ataúd, y no es así. La resucitás, la revivís, la pones en la cancha. Ese es el error que cometen los que creen que las instituciones no valen, que no vale la pena, que no importa lo institucional, que lo único que importa son los negocios y hacer negocios y hacer pactos con la casta. Y creo que eso quedó desnudo ayer con mucho dolor. Y no es cierto que no le importe a los argentinos la ficha limpia. Yo he recorrido, como decía recién, municipios que adhirieron a la ficha limpia. El año pasado, cuando cayó la sesión de ficha limpia, se inundó
Twitter de comentarios contra el gobierno, y ahí es que el gobierno levanta el guante y se da cuenta que Ficha Limpia era un tema de la sociedad, no de la política, sino de la sociedad argentina, que quería que no lo representen corruptos, y ahí toma y empieza a decir que va a preparar un proyecto para tratar Ficha Limpia. Un dolor más de las tantas desilusiones que a veces tenemos los argentinos. Hola Marcela, ¿cómo estás? Acá María Caferata te saluda. ¿Qué A tal, ver, María? pensando en el día después, ¿no? Esto es una ley que ya se viene impulsando hace más de 10 años, Y fundamentalmente. Silvia Los Penato creo que lo presentó el primer proyecto en el 2016 en o los- 2017, Silvia Los Exacto. Penato. Y Lilita también por esa época. Bueno, ahora por un año no se puede volver a presentar el proyecto, entiendo. ¿Ustedes tienen planeado volver a insistir con la ley, volver a avanzar con una media sanción en la Cámara de Diputados? ¿Conversaron con otros sectores que habían impulsado la ley en su momento? ¿Hay un plan de acción futuro o todavía están un poco digiriendo la noticia de la noche de ayer? No, obvio, por supuesto, todavía no, a esta hora de la mañana no nos hemos reunido para No, poder digo, hablar los distintos conversaciones. diputados. Sí. Pero por supuesto que vamos a seguir. Yo acabo de publicar un tuit en ese sentido y publiqué muchos anoche. Por supuesto que vamos a seguir insistiendo. Hoy claramente la mirada está puesta en la Corte Ujú. porque es la que tiene la llave para que personas que tienen hoy doble condena, que es lo que en cualquier país del mundo debería ocurrir, que una persona que tiene dos condenas no pueda ser elegible. En Argentina, en nuestro partido, en la coalición cívica, por eso yo quiero rescatar la figura de nuestro partido, es el único partido que tiene en su carta orgánica la prohibición de postular a personas que tengan condenas, conflictos con la justicia. Entonces, en cualquier país del mundo esta ley no haría falta, pero vamos a tener que seguir luchando, porque en Argentina hace falta, aunque hay un artículo de la Constitución que te invito a leerlo, el artículo 36 de la Constitución, que equipara los delitos de corrupción con los delitos de lesa humanidad, porque es una traición a la patria los delitos de corrupción. Así que vamos a seguir trabajando, por supuesto, vamos a ver distintas estrategias de cómo poder reflotar Ujú. el tema de Ficha Limpia, pero es una batalla perdida, sin duda. Diputada, una consulta. Usted es abogada, no es politóloga, Sí. pero bueno, pero tiene mucha praxis política. Y un tema que yo lo veo desde la decisión política que toma eventualmente el gobierno, el Ejecutivo. A ver, ¿por qué el gobierno, yo no sé si hubo un acuerdo con los senadores misioneros o no, pero el gobierno, ¿por qué iba a entregarle ficha limpia en bandeja a una candidata como Los Penato, que estaba esperando para celebrar cuando se tienen que pelear y duro en las elecciones ahora el próximo 19 de mayo? Y lo otro que creo que es lo más importante, digo, ¿por qué el gobierno la va a victimizar a Cristina? Hoy el peronismo está dividido, peleado. Por primera vez en la historia ella se está cruzando con Kicillof. Tiene que ser candidata para fortalecer el peronismo en la tercera sección electoral. Si se la prohibía a Cristina, el resto del peronismo iba a tener que acompañarla y Cristina quedaba victimizada. ¿Por qué le iba a dar ese escenario el gobierno de Milei al PRO y a la coalición cívica? Es entendible, no discuto lo ético, que usted tiene razón. Desde lo político, lo que hacen es como hasta comprensible, me parece. A mí me parece que es una mezquindad total mirar las instituciones desde ese lugar. Obvio que, Pero se obvio miran que así. coincido pero obvio que coincido que el presidente lo miró así. Ah, Nada claro. de eso nada de eso hubiera ocurrido si hubieran dado el quórum el año pasado para que se pueda aprobar Ficha Limpia. Te recuerdo que esta ley nace en la época en que Menem tenía doble condena y no se debió presentar y buscó los fueros como senador. Que fue en el 2017, te acordarás Sí. que también la Corte tuvo que fallar, a mi manera errada, dijo que por el paso del tiempo no correspondía condenarlo. Entonces, esta ley no es que tiene nombre y apellido. Cuando se presentan estos proyectos, Cristina no estaba ni procesada. En el 2016, cuando Silvia Los Penato lo presenta, no estaba ni procesada Cristina. Cuando lo presenta Lilita, cuando lo presento yo, tampoco esto no tiene nombre y apellido. El único nombre y apellido que tiene es el Código Penal. Es impedir que personas que usufructuando del Estado puedan tener la posibilidad de ser elegidas. Y creo que el gobierno se equivoca, porque no es que la va a victimizar a Cristina, directamente si esto le salía, no la victimizaba, directamente Cristina no se podía presentar, que es distinto. Entonces me parece Y bueno, que... era una víctima. ¿Y? Bueno, No es una digo, víctima, las víctimas somos todos los argentinos pero que para tuvimos el que sufrir 16 años para de el kirchnerismo. peronismo iba a ser un elemento para decir, che,
a Cristina, el gobierno de Milei la está proscribiendo, tenemos que acompañarla. Desde ese punto de vista, iba a ser un elemento unificador, me parece, ¿eh? Pero bueno, a lo No, mejor pero me no es, pero equivoco. lo que, Sí. es que el error es mirar que es el gobierno de Milei el que la está proscribiendo. La está proscribiendo la Casa de Representantes, la Casa de las Leyes, donde están representadas todas las voces. Entonces, así como ella decía, si quieren gobernar, armen un partido y ganen elecciones, bueno, si no quieren victimizarse, hagan las cosas bien y nadie los va a perseguir. ¿No te llama la atención que el presidente Néstor Kirchner no está juzgado porque se murió? Los dos vicepresidentes, el presidente, la presidenta del kirchnerismo, dos vicepresidentas, Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández, el expresidente Vudú, todos han sido procesados. ¿A vos te parece que hay tanto lawfare para que esas personas estén procesadas y condenadas? Tanto no, pero que hay una cercanía de gran parte de la justicia con parte de lo que fue el poder macrista y que Yo te, conozco lo que pasó en Lago Escondido Sí. y que no se, y se archivó la causa, no me caben dudas. ¿Eh? ahora, No sé yo si te es hago una todo, pregunta. coincido todo, No, pero yo pero te que hago la una pregunta. justicia no es una justicia neutral, me parece Pero también que sí. disculpame una pregunta. Sí. ¿Quién presidió, desde la que volvemos a la democracia, la Comisión de Acuerdos del Senado? ¿Qué partido? Desde que volvió la democracia, me Sí. acuerdo, eran de un lado estaba Vicente No, la Leónides presidió Sadi, siempre. Sadi y al comienzo era Sadi. Sí, pero ¿quién presidió? El PJ. Sí, Es claro. decir, la Sí. Comisión de Acuerdos del PJ. Ah, totalmente, sí, que los De nombramientos los son 40 mayoría de años de peronismo. democracia, Coincido con usted, coincido con usted. 16 Sí, años gobernó el kirchnerismo totalmente. nombrando jueces. Entonces que no me digan se que lo he la dicho a justicia Tailade, se lo he dicho a macrista. Tailade. Es cierto, es cierto. Macri no nombró jueces, lo nombraron todos del kirchnerismo. Bueno, a ver, sí es cierto. A ver, hubo nombramientos en la Corte y hay un mejor vínculo y yo coincido con usted plenamente en que uno de los errores claves es la pelea de Cristina con toda la justicia, cuando Cristina intenta la reforma de la justicia en el 2014, que se la desaconsejan todos y que ahí se le complica todo, coincido plenamente. Pero esta justicia que tenemos hoy, y más o menos, Marcela. Pero A lo veces... nombraron ellos. Sí, jueces. bueno, sí. Todo como Dolo Pi, que es el que entendió en esto. Sí. Casación, todo Sí, lo nombraron cierto, ellos. sí. Y terminaron todos peleados con el... Sí, es cierto. Diga. Diputada, en este momento está habiendo una conferencia de prensa de Silvia Los Penato, que, bueno, de alguna manera quedó como la banderada de la ley, si bien es cierto que también otros legisladores la impulsaban. La pregunta es, ¿qué impacto puede tener el resultado de ayer en el Senado en la elección que en pocos días va a celebrarse en la ciudad de Buenos Aires? ¿Va a tener algún efecto esto? Yo creo que va a ser difícil que el gobierno se despegue del fracaso de Ficha Limpia. Creo que esto le puede afectar a Dorni, creo que también le puede afectar a Santoro, pero bueno, creo que es una elección muy polarizada, son 17 candidatos. Yo creo que eso hace que se divida mucho el voto y que personas muy valiosas tal vez no pueden llegar al piso de 3% para poder ingresar. Pero creo que esto al gobierno, si realmente la mezquindad del gobierno era no darle una bandera a los candidatos de la oposición que defendieron desde hace años el tema de Ficha Limpia, creo que le sale al revés al gobierno esto. Porque el votante de capital es muy distinto al votante del resto del país. Es un votante muy institucional. El votante que él se llevó de Juntos por el Cambio es un votante institucional, es un votante que detesta la impunidad, es un votante que detesta la corrupción y creo que eso le va a salir mal al gobierno. Marcela, te llevo un segundo a otro tema, por el tema de la investigación por el caso Libra. ¿Tienen pensado cuándo van a convocar finalmente a una sesión para definir a las autoridades de la comisión investigadora? ¿Cómo vienen las conversaciones para resolver ese empate el cual se llegó a la comisión y también para plantear el resto de los proyectos que vienen tratando vinculados a jubilados, por ejemplo, y también la emergencia de discapacidad? Sí, yo estuve el martes, creo que sí, el martes fue que tratamos de responsabilidad penal juvenil y ahí estuve con Gabriela Bauer de Koinen, que es la que preside Previsional, y la escuché charlando con Juan López, que creo que la semana que viene tendrían una reunión por ese tema. El tema Libra está definiéndose como se hace. Fue Gabriel Bornoroni, de todas maneras, el que propusieron. Claro, por eso te digo, pero primero era, no me acuerdo el nombre, Nadia Márquez, Sí. creo que es el apellido de la diputada,
Entonces, bueno, hay un empate. Yo creo que no puede el oficialismo presidir una comisión que va a hacer investigar a sus líderes. Creo que no puede, sí estar representado y tener voz, por supuesto, pero me parece que la presidencia la tiene que tener otro. Muy bien, bueno, respondiendo a todo y temprano, Marcela Campagnoli, muchas gracias, buenos días y hasta cualquier momento, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta pronto. Buena jornada. Ahí estamos. La diputada de la coalición cívica, varios títulos importantes, los seguimos tratando en un ratito. Estamos con María Caferata, estamos con Carolina Ramos. Todo lo que pasó anoche, recordamos, se votó en contra finalmente de Ficha Limpia. Votaron los dos representantes misioneros, votaron en contra y dieron el gran dato en el resultado final. Tenemos esos temas, tenemos los títulos pendientes, así que ahora la pausa. Esto es Orden del Día y ya volvemos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques.
toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Bueno, ahí está, hermosísima imagen de Buenos Aires con el cielo gris, algunas gotas, lluvia, mojada Buenos Aires, húmeda, 20 grados la temperatura. Ya va a salir el sol, hay que esperarlo. Dicen que para el viernes la cuestión cambia, pero un par de días con este clima, la verdad que en lo personal
son interesantes, me gustan. ¿Te gustan? Y no, esto una semana así no me gusta, pero un par de días sí. Está para Siempre estar en la el casa sol. comiendo media luna, más Exactamente, exactamente. Pero estamos haciendo algo que nos gusta. Nos va a contar ahora Caro Ramos, con el respaldo de María Caferata, toda la historia de anoche. ¿A qué hora se votó? A ver, Ramos. Y cerca de las 10 de la noche, sí. Más o menos 10 horitas de debate. ¿Y qué una se escuchó sesión en la larga. sala? Cuando pegan el palo, la pelota pega en el palo, ¿sí? esa fue la sensación, creo que un poco de todos, ¿no? Pero bueno, Pato, vamos a desandar un poco lo que sucedió en la sesión de ayer. Y vamos a arrancar porque hay muchísima información, pero arranquemos por el final. Arranquemos por Dos caras, dice. la reacción, sí, pero primero vamos a cuál fue la reacción del gobierno de Javier Milei luego de que el Senado rechazara por 36 votos contra 35 la ley de ficha limpia. Sí. Tenemos el comunicado que habitualmente saca esta oficina del presidente, que es de alguna manera el pronunciamiento oficial de Milei, que dice que condena la decisión del Senado de rechazar el proyecto de ficha limpia y permitir que los afiliados al partido del Estado continúen impunes presentándose a cargos electivos a pesar de haber defraudado a la administración pública, y agrega que el presidente Milei aborrece la actitud de los senadores nacionales que optaron por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo, y agrega: quedó demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes. Bueno, acá el gobierno claramente planteando que fueron otros los que de alguna manera provocaron el fracaso de la ley. Y después vamos a ver un poco... Perdóname, habría una situación, a ver, corregime si no es así, donde los dos senadores misioneros fueron la mitad de la jornada, fueron libertarios porque votaron contra la convocatoria de Karina Milei, y la otra mitad de la sesión fueron kirchneristas porque votaron a favor de Cristina y en contra de ficha limpia. A ver, el comunicado... Sería así más o menos. Sí, el comunicado que acabo de leer, que era un poco más extenso, no responsabiliza a nadie con nombre y apellido, no habla del voto de los dos senadores misioneros, pero sin esos dos votos la ley... si esos votos eran a favor, la ley hubiese salido. Sin embargo, el gobierno no apunta directamente contra los misioneros. Sí, los Penato y... No sé si específicamente dijo algo Campagnoli, pero el aparato del PRO dice que sí, ¿no? Por eso. Un comunicado que salió muy rápidamente después de que se conociera la votación. Así que en principio podemos decir que el gobierno nacional sabía que la ley se iba a caer. Quiero decir, se cae la votación, creo que pasan 2 minutos y sale el comunicado. Una necrológica que se escribe antes de que fallezca el muerto. Exactamente, de alguna manera. No, y es interesante lo que pasó en términos de quiénes tenían cara de sorprendido y quiénes no tenían cara de sorprendidos. El gobierno sabía que la ley se iba a caer. El peronismo también sabía que la ley se iba a caer. Cerca de las 3, 4 de la tarde ya al menos unos senadores de la oposición del peronismo muy importantes ya sabían que la ley se iba a caer y no decían nada porque estaban preocupados a ver si efectivamente después los misioneros votaban en contra. No todo el peronismo, sino algunos alfiles de la bancada peronista. Algunos en el radicalismo sospechaban, pero no sabía nada. Y por las caras y por lo que dicen en su entorno, Victoria Villarruel tampoco sabía. Entonces, vos tenías una situación bastante insólita en la cual ni el PRO, ni gran parte del radicalismo, ni la propia vicepresidenta Victoria Villarruel sabían que iba a darse ese resultado, pero el gobierno y una parte del peronismo sí lo sabían. Hay una historia, siempre los damnificados a veces... o siempre son los últimos en enterarse, generalmente, ¿no? Es una buena manera de ponerlo, sí. Claro. Sí. Bueno, hoy una senadora de la UCR, Carolina Lozada, contó en una entrevista que en el Salón Rosado, que está contiguo al recinto, ¿no?, donde los senadores van a negociar, digamos, mientras transcurren las sesiones, bueno, que ahí los senadores Unión por la Patria estaban con caras largas, creídos de que la ley se caía. Quizás era un modo de autopreservarse y decir, nos mostramos de esta forma para que no parezca que sabíamos que la ley se iba a caer, ¿no? Yo sé que hay 3 senadores, José Mayans, Juliana de Tulio y Anabel Fernández Agasti, sí sabían que se caía. Había una tensión porque, a ver, podía pasar cualquier cosa también. Estaba muy recargado por el escenario porque...
si bien había un compromiso de Rovira, que el cual se habían enterado, ellos dicen que esto fue todo obra del gobierno nacional, que ellos no tuvieron nada que ver, pero que no se sabía hasta último momento qué es lo que podía suceder. Entonces hasta había mucha tensión y mucha preocupación. Cuando vos estás muy metido en el tema, es comprensible que tengas una mirada muy focalizada en lo tuyo y que te cueste mirar lo que está pasando al lado. Pero la verdad, yo lo dije siempre y con el comportamiento que había tenido en otras circunstancias, como contaba Campagnoli, el propio oficialismo. ¿Cuál era el objetivo, cuál era la ventaja política para la Libertad Avanza de votar ficha limpia? Yo te digo, era una gran victoria. Yo no sabía que había este preparativo para los Penato, que estaba a punto de celebrarlo, y están ahí, punto a punto, los Penato y Adorni. Digo, ya lo que yo hablaba con Campagnoli, de que yo creo que Cristina se victimizaba. Digo, salvo lo que el gobierno llama los ñoños republicanos, no había otro que festejara. Yo nunca entendí por qué el gobierno iba a querer impulsar esto. Pero porque sos un cínico, Pato. Lo que la Libertad Avanza quería acompañar la ley, ¿no escuchaste el discurso de Ezequiel Atauche? Intento pagarte para que no me digas esto. Mirá vos. Y el gobierno sostuvo que era una ley que le importaba porque no quería que los corruptos pudieran ser electos como candidatos. Al menos la línea oficial del gobierno siempre fue ese. El discurso de cierre de Ezequiel Atauche fue ese. Después, esa parte me la perdí. Hubo un discurso de Ezequiel Atauche que todo el mundo estaba prestando mucha atención porque no sabíamos si iba a anunciar cambios a la ley, que ese era el otro. Claro. Estrategia alternativa para que se dilatara el debate, muy fuerte, planteando que su gobierno había sido el que iba a aprobar la ficha limpia, como van a entender que lo hicimos nosotros y no lo hizo Mauricio Macri. Nadie tiene que tener una mirada cínica, nunca corresponde, pero pragmática sí, Caferata, la verdad. Es verdad, cínica fue muy fuerte, pero son muy pragmáticos. No, claro, pero el gobierno también tiene que ser pragmático para el ejercicio del poder, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, sigamos. Vamos a las placas porque hay mucho material y arrancamos por la votación. La ley necesitaba 37 votos porque era una reforma electoral y la Constitución exige esa mayoría especial. Hubo 36 votos a favor, faltó 1 y los votos en contra fueron 35. ¿Por qué? Porque Unión por la Patria aportó 33, tienen 34, pero tuvo un ausente que es el senador Benzuzán de la Pampa. Y los otros 2 que le faltaban los completaron con los misioneros Arce y Rojas de Cut. Conclusión de esto, la ley rechazada. Por un lado, no se puede volver a tratar este año. O sea que este año no hay ninguna posibilidad ya de que se trate la ficha limpia. Y por otro lado, y me parece que esto es lo más importante, hay que recomenzar el debate desde cero. El debate vuelve a foja cero. Estamos hablando de que primero tiene que pasar por comisión, haber dictamen, ir al recinto, pasar a la otra cámara, otra vez dictamen de comisión y recinto. O sea, un camino larguísimo. Yo la verdad, a mí no me gusta la política hecha exclusivamente en base a encuestas. Pero Campagnoli le creo, decía que había preocupación de la sociedad. Digo, ¿hay alguien midiendo si esto importaba poco, mucho o nada? La verdad no sé, a lo mejor me pueden mostrar, me dice, sí, está preocupado el 60% de la población o está preocupado el 20%, la verdad que no sé. Eso lo podemos llegar a ver el día de la elección porteña porque lo que decía Campagnoli es el votante porteño es un votante muy republicano, muy formado. Ella sostiene que el tema puede influir. Hay otros que dicen, la verdad, que ficha limpia no es un tema que cunda tanto en la sociedad. Así que eso lo vamos a ver con el resultado sobre la mesa, me parece. Lo que sí hubo encuestas cuando se cae en la Cámara de Diputados. ¿Se recuerdan que hay 2 veces que se cae en la Cámara de Diputados, las 2 veces con ausencias de la Libertad Avanza, y llegan encuestas al gobierno que le preocupan al propio Javier Milei, que da cuenta de que ya la tercera vez él impulsa el proyecto con un proyecto propio, es cierto, no el de Silvia Los Penatos, sino el de Luis Petri, pero fue producto de una incomodidad frente a encuestas que le decían que no había caído bien que se boicoteara. Seguro que mañana, hoy y mañana van a estar. Porque también está claro que el gobierno, a lo mejor, tal vez, resolvió algo para que esto terminara así. Pero también es cierto que al gobierno no le interesa quedar pegado con el tema de la no salida de ficha limpia. Si se puede escapar, se escapa el gobierno. Sí, no es una postura. Pero le va a costar, claro. Es lo que dice el documento. Claro. Si hice algo, bueno, pero públicamente no quiero quedar pegado. Exacto. No soy el responsable, claro. Vamos a la próxima placa y vamos a ver los rostros de los 2 protagonistas de la jornada de ayer, los 2 senadores que vas a ver ahora en todos los portales, que son Arce y Rojas de Cut. A ver, estos 2 senadores que, como explicamos antes, reportan al ex gobernador Rovira, pertenecen al Frente Renovador de la Concordia Misionero
Y lo cierto, Pato, es que acompañaron al gobierno de Javier Milei desde que asumió. Y hay dos casos muy puntuales que tienen que ver con el caso Libra, ¿no? Mismo en la sesión de ayer, estos dos senadores rechazaron que se pudiera tratar sobre tablas la interpelación a Karina Milei y a Luis Caputo, impulsada por Unión por la Patria. Es decir, acompañaron en esta misma sesión al gobierno en ese tema. Y antes, en el tiempo, nos remontamos a principios de abril, los dos senadores se habían ausentado cuando se frustró la comisión investigadora en el Senado. ¿Te acordás que en esa famosa sesión donde la UCR era el proyecto de los radicales, pero se terminan dando vuelta y votándolo en contra y fracasa por un voto? Bueno, en esa sesión los senadores en ese momento de la votación estuvieron ausentes. Si hubieran estado y acompañado la comisión investigadora salía. Es decir, dos botones de muestra que te dan la pauta de que claramente eran senadores aliados al gobierno. Y acá para mí hay una pregunta muy sencilla que nos tenemos que hacer. Si el gobierno, como dice, trabajó para que la ley saliera, ¿por qué deberíamos pensar que dos senadores aliados que lo vienen acompañando en esta oportunidad se den vuelta? ¿Y por qué deberíamos pensar que se les escapan estos dos votos? Acabo de escuchar un colega muy informado y formado de Misiones contando todas estas historias y él dice, ¿cuál es la frase de cabecera de Rovira? Gobernabilidad se paga con gobernabilidad. ¿Qué es lo que necesita el gobierno de Misiones, esté quien esté? Recursos. ¿Qué es lo que necesita el gobierno nacional? Mi apoyo legislativo. Sí. Gobernabilidad, con gobernabilidad se paga. Vos me das recursos, yo te doy apoyo parlamentario. Sí, y es una síntesis que ejercita Rovira y el poder político de Misiones desde hace mucho tiempo. Sí, ya hay informes y notas periodísticas que dan cuenta de que Misiones fue la provincia más beneficiada en cuanto a giros discrecionales de la nación, ¿no? Así que ahí también tenés datos objetivos. Y después está el dato electoral, que lo vamos a ver más adelante. Pero en Misiones hay una alianza. Saldado, que sabés cuál es, que se están peleando con Sturzenegger, que es el tema de subsidios o no para los productores de yerba mate. En eso no hay acuerdo todavía, pero bueno. Bien, vamos ahora al detalle de la votación. ¿Quiénes votaron a favor? Y hacemos un rápido repaso. La Libertad Avanza, todos estuvieron presentes y votaron. También el PRO, toda la UCR y después tenés a los bloques provinciales, los dos santacruceños que cumplieron su palabra, habían prometido votar a favor y lo hicieron. Con un discurso de José Carambia bastante indignado porque decía que lo habían operado mediáticamente con que habían sido los responsables de que se cayera la última vez y fue y dijo, miren, nosotros siempre quisimos, si esto se cae no tiene nada que ver con nosotros. Esta vez no fue por ellos, no, exactamente. Unidad Federal, que en donde se encuentra Vigo, que fue muy dura. Vigo fue una de las primeras que salió a denunciar fuertemente, y lo vamos a ver más adelante, este supuesto acuerdo entre el gobierno y los kirchneristas. Cambio Federal, el senador Romero, Movimiento Neuquino, la senadora Crexel, la senadora Ávila de la Justicia Social, Juntos Somos Río Negro, la senadora Silva, Despierta Chubut, la senadora Terenzi. Ayer Nacho Torres estuvo pasilleando el Senado. Recordemos que el vicegobernador de Chubut, Gustavo Mena, fue uno de los impulsores de la ficha limpia cuando era diputado. No solamente, por eso quiero aclarar, no solamente los Penato impulsó este tema, ¿no? Es la cara más visible, pero hubo muchos legisladores atrás de este tema. Y Francisco Paultroni, Libertad, Trabajo y Progreso, que ayer y hoy también planteando, bueno, apuntando muy fuertemente contra Santiago Caputo, ¿no? Que es el enemigo número uno de Paultroni, y responsabilizándolo directamente por la caída de la ficha limpia. Vamos a la próxima placa y los votos en contra, como decía antes, tenés 33 de Unión por la Patria, que tuvo un solo ausente, y los 2 de Misiones. Y vamos a recorrer un poco las reacciones de diferentes espacios políticos apenas se cayó la sesión. Y vamos a arrancar con Ezequiel Atauche, porque claro, la sesión termina, se da una escena muy peculiar, que es que apenas Villarruel declara fracasada la ficha limpia, los dos senadores de Misiones, y esto está registrado por la transmisión oficial, se paran de sus bancas y se van de inmediato del recinto. Así que, o sea,
quisieron borrarse de la escena muy rápidamente. Perdóname, 10 segundos. Sí. Digo, ¿cuánto sabés de esa historia que es muy para contar un librito o para hacer una película, que tiene que ver con que el vínculo que tienen desde Misiones, particularmente Rovira, con los senadores, es que hasta último momento a veces los protagonistas no saben cómo votar y que la orden de cómo se vota llega de manera encriptada, con mensajes muy cerrados? Bueno, Pato, ¿te acordás que...? No, me hiciste recordar algo. ¿Te acordás cuando hablamos de la emergencia en discapacidad? Sí. Y hablamos de un senador, Carlos Fernández de Misiones, Sí, diputado, que él dijo abiertamente, la verdad que pedí autorización a mi gobernador para votar esto y me dio el ok. Ese es un poco el modus operandi que se da en muchas provincias, ¿no? Esperan el llamado al gobernador, si el gobernador da luz verde avanzan y si no, no. Es pulgar para arriba, pulgar para abajo y en base a eso se define. Claro, sí, pero más ahí te cuentan, no sé, Misiones, que es un vínculo muy reservado y que hasta último momento... Bueno, es cierto, a veces arranca el debate y los propios legisladores no saben del todo qué es lo que van a votar. Sí, es cierto. Y lo que pasa es que acá... Es un poco mucho que te digan antes. Lo que pasa es que acá, me había olvidado decir esto, es muy evidente porque los senadores de Misiones habían adelantado que iban a acompañar y lo dijeron públicamente. Hay declaraciones... Te digo que tenés que tener madera para decir una cosa, después te bajan a otra orden y cambiarla en el aire. Votaron a favor en diputados, adelantaron apoyo en el Senado y después votaron en contra. La verdad que algo en el medio pasó, ¿no? No hay que ser... Si quiero a alguien disciplinado, esta gente. Exacto, exacto. Sí. Vamos a la declaración de Atauche porque me parece muy claro, porque termina la sesión con esta escena que acaba de relatar, sale Atauche del recinto, los medios esperándolo y da una rueda de prensa. ¿Y cuál es la primera reacción de Atauche? Dice, la verdad no puedo entenderlo. Dice, ¿cómo la casta se protege a sí misma? Y agrega, los esfuerzos que hicimos por esta ley fueron tremendos. Nos llevaron a una sesión, nos dijeron que teníamos los votos y a último momento se dieron vuelta. Esta fue la reacción de Atauche. El famoso lo dejo a tu criterio. Bueno, esto abre un montón de interrogantes, porque a ver, si el gobierno tenía real interés en que saliera la ley, se supone que debía tener contabilizados los votos para que la ley saliera. No se te pueden escapar dos aliados, al menos esto es lo que yo pienso, ¿no? No, claro, porque en la línea tuya yo estaba pensando, es muy difícil imaginar que Rovira le indica a sus senadores que voten como voten, porque de la noche a la mañana o de entre las 10 de la noche y las 11 se convirtió en un cristinista acérrimo. Sí, que podría ser la otra explicación, no es cristinista, aparte ha tenido un vínculo con Cristina por temas de que fue presidenta de la Nación y no se llevan particularmente mal, pero no es un peronista El problema cristinista. arrancó allá en pleno gobierno de Néstor cuando Rovira intentaba su tercera reelección. Sí. A ver, allá por el 2005 arrancó. Sí, en principio... Atauche efectivamente lo vimos haciendo muchas cosas durante la sesión. Atauche dice que fue para que saliera la ley. El resto de los senadores sostienen que fue lo contrario. Ponemos la duda de que el gobierno de Misiones vaya en contra de los intereses del gobierno nacional. El peronismo está identificando al gobierno nacional como el responsable. Y lo último que voy a decir es, desde Casa Rosada hay trascendidos de que no estaban los 37 votos para aprobar ficha limpia hace al menos 2 o 3 días. En ese sentido, trascendidos que se le adjudican al propio Santiago Caputo, que dice los votos no están, incluso a través de la cuenta que se adjudica a Santiago Caputo, decía, yo le estoy avisando hace varios días que no estaban los 37 votos. Ustedes no me creyeron y él dice, y por eso se cayó la ley, ¿no es cierto? Pero desde Casa Rosada hace ya algunos días están diciendo que los votos no están. Señora. Vamos a ver más reacciones, a ver si llegamos con todas antes de terminar el programa. Vamos a llegar. Alfredo De Angeli, jefe del bloque PRO, muy tajante. Este 2025 más que nunca es república o kirchnerismo. ¿No? Acá claramente marcando este supuesto pacto, ¿no? Entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo, donde el PRO vendría a ser, según él, el garante de la república, ¿no? El PRO, bueno, yo no lo claro, entendía. Sí. De hecho, el PRO, ¿cuál es la reacción? Hay un tuit del PRO, apenas se rechaza la ley, donde dice ganaron los corruptos. Ese es el mensaje que van a querer dar de acá a la elección porteña y a la nacional. Un mensaje tipo coalición cívica, parece el PRO, ¿no? Sí. Bueno, muy Macri del 2015 en ese sentido. El PRO va a buscar capitalizar la caída de esta ley definitivamente. Y si pensamos que tanto Adorni como los Penato
se están peleando por ver quién es la opción en contra del kirchnerismo, bueno, el derrumbe de la ley le sirve mucho como argumento a el PRO para decir nosotros estamos peleando con el kirchnerismo. Claro. El comunicado de la presidencia buscó ser ellos los que sostenían que lo intentamos y no lo logramos. Exacto. Bueno, ahora será una disputa de los que vamos a poner el freno al kirchnerismo somos nosotros. Bien, vamos al próximo y tenemos a Alejandra Vigo, que fue la miembro informante por ser la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y rápidamente salió a denunciar esto que lo voy a leer. Dio frutos el acuerdo entre el Gobierno de Misiones y el Ejecutivo Nacional que conformaron una sociedad política para las próximas elecciones provinciales que lleva una candidata libertaria en la lista. Me puse a chequear. Misiones elige legisladores provinciales el 8 de junio. Y ahí tenés un panorama muy particular, porque tenés la lista del oficialismo provincial del Frente Renovador de la Concordia, donde hay candidatos libertarios. O sea, hay un mix entre el oficialismo provincial y los libertarios, que es lo que está denunciando Vigo. Después tenés la propia lista de la Libertad Avanza Pura, y después tenés al Partido Libertario, que es la lista de Martín Arjol, que es uno de los radicales con peluca. Pero en definitiva, todo indica que hay un acuerdo ahí, ¿no? Entre el gobierno Arjol provincial afuera, pero el resto acuerdo, sí. Y los libertarios. Así que Vigo al hueso con esta denuncia del boicot del gobierno. Vamos a la próxima. Juliana Di Tulio, una de las líderes de Unión por la Patria y una de las que encabezó, obviamente, las denuncias de proscripción contra Cristina. Y esto lo dijo Di Tulio antes de que se votara la ley. Dijo: hablé con muchísimos de ustedes, y acá miraba a las bancas del oficialismo y bloques dialoguistas, y decía, el senador José Mayans también habló con muchos de ustedes. Ninguno de ustedes quiere tratar esta ley. Todos dicen que es horrible. Epa. Sin pelos en la lengua, Juliana Di Tulio, blanqueando la incomodidad que tenía el gobierno, ¿no? Sí, un discurso que aparte ella está enfrente a el jefe del bloque radical, Eduardo Vicchi, mirándolos directamente a los radicales todo el discurso y dando alusión, no sé, Caro, si vos coincidís, de conversaciones que nosotros hemos tenido con legisladores que dan cuenta, que dicen no les convence de todo la ficha limpia, que les gustaría introducir modificaciones, que les genera incomodidad sobre las consecuencias que podría tener en algunas justicias que tal vez están más influidas e influenciadas por algunos sectores de la política. Es cierto que a muchos legisladores no les gustaba del todo la ley y admitían que la acompañaban por miedo al escrache. Es cierto, la presión ciudadana, presión en sus provincias, presión mediática también muy clara. Y vamos a la última placa. Eduardo Vicchi, jefe del bloque radical, que acá hay que decir que el radicalismo votó compactamente a favor, cosa que hace mucho no sucedía, ¿no? Mientras algunos eligieron representar el interés de los corruptos y de la impunidad, el bloque de senadores de la UCR se mantuvo del lado de la ficha limpia. Esto en realidad fue un pronunciamiento del bloque, pero lo traigo a Vicchi, obviamente, como titular de la bancada. Así que esa fue un poco el andamiaje de la sesión y ahora estamos viendo todas las repercusiones, ¿no? Ramos, muchísimas gracias. Hemos aprendido bastante. Caferata, nos estamos viendo en cualquier momento. Carolina Ramos, igual. Hasta aquí llegamos. Esto fue Orden del Día después de una noche clave, la de ayer en el Senado. Nada más por nuestra parte. Gracias. Enseguida la continuidad de DTV. Chau, chau.